Bueno, pues primero que nada les quiero comentar que Machine Learning es un campo de inteligencia artificial. En inteligencia artificial hay muchas, digamos, líneas de investigación, ¿no? Líneas de estudio que se siguen desde que surgió el campo de inteligencia artificial hace más de ya como 70 años. Y ha estado creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, actualmente uno de los campos que ha crecido eh, enormemente es el campo de Machine Learning, que en español a veces se le llama aprendizaje automático. Yo le llamo aprendizaje automático, pero igual a veces hay gente que lo traduce literal, ¿no? Aprendizaje de máquina. Solo para que tengan una idea, de hecho, tal vez en una diapositiva más abajo lo tengo, pero al inicio, el campo de inteligencia artificial o las diferentes disciplinas surgen con la idea de poder eh, desarrollar un programa que pueda hacerse pasar por alguien, por alguna persona, ¿no? Y hay una famosa prueba de Turing, que se le llama, la propuso Alan Turing, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial y de la computación, este, que consistía en que una persona se comunicaba, digamos, a través de un chat con algo o alguien que estuviera en el cuarto de al lado, sin que supiera si es una persona o una computadora. Entonces, la idea era que platicara con esto, ¿no? Con este sistema o con esta persona. Y si al paso creo que después de 5 minutos, decía él, si, si la persona que estaba interactuando con el sistema no sabía decir con seguridad si estaba hablando con una computadora o si estaba hablando con una persona, tenía dudas. Eh, Él decía en ese momento, el sistema ya pasó la prueba de inteligencia, ¿no? Entonces, para poder construir un programa que pase esa prueba, se requieren varias cosas. Una de entrada, pues el tema que vamos a estudiar, ¿no? En este curso, que es que la máquina aprenda, ¿no? Porque obviamente tiene que darse cuenta de que si tú le preguntas una cosa 2, 3, 4, 5 veces, tiene que darse cuenta de que eso ya se lo preguntaste, no y tiene que reaccionar de acuerdo, digamos, como de forma natural, como respondería un humano, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Eso ya me lo preguntaste. Este, si quieres, pregúntame otra cosa o no sé, ¿no? Entonces, aprendizaje es uno de los campos. Representación del conocimiento es otra de las áreas en inteligencia artificial. Representar el conocimiento es, digamos, ya saben, la información la almacenamos normalmente en bases de datos, pero a veces para algunos problemas, si vas a estar manejando, por ejemplo, mapas tal vez, y los vas a representar como grafos. Tal vez requieras una base de datos o una estructura especial para almacenar esos grafos para que sea más rápido procesarlos, ¿no? O para que tu sistema, el tiempo de latencia para que tú respondas rápidamente a un request en línea sea súper rápido, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de formas de representar y almacenar la información. Entonces, eso es toda una línea de investigación en inteligencia artificial. Bueno, otro es, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural. Obviamente tiene que ser capaz de entender el idioma, sea inglés, español, ¿no? Que ese, aparentemente ya lo estamos resolviendo con modelos como GPT, ¿no? De OpenAI, o el modelo BERT de Google, ¿no? Sobre todo, ya han utilizado el ChatGPT, ¿no? Hasta para programar, es muy útil. Y luego lo haremos un poquito más de cómo se crean esos modelos y cómo los entrenan. Pero bueno, esa es otra área, procesamiento del lenguaje natural. Otra es razonamiento, ¿no? Que el sistema sea capaz de tomar ciertas variables, al menos como variables booleanas, ¿cierto? O falso, true o false, y que tenga una capacidad, un algoritmo de inferencia que pueda inferir cosas que son verdaderas a partir de una serie de hechos, ¿no? Eh, y, digamos, un poco más avanzado, un razonamiento un poco más avanzado, sería un razonamiento ya probabilístico, donde ya no únicamente tienes variables que son verdaderas o falsas, sino que cada variable es
verdadera con cierto grado de bueno, en especie como de creencia. ¿Qué tanto crees que esa variable es verdadera? ¿No? Es un belief. ¿Qué tanto crees que eso es verdadero? Entonces, para manejar ese rango, digamos, entre 0 y 1, que sea continuo, ya se maneja de forma probabilística. Entonces hay razonamiento simbólico que se enfoca más a la parte esa parte de inferencia booleana y razonamiento probabilístico, ¿no? Y luego hay una versión extendida de esa prueba que es donde eh, es posible que la persona que esté corriendo la prueba le pueda pasar un objeto a través de una ventana al sistema o a la persona que está del otro lado y que puedan platicar acerca de ese objeto, ¿no? Entonces, esa prueba extendida, digo, esa prueba no la propuso Alan Turing. Esa extensión fue propuesta posteriormente y eso ya involucra visión computacional, o sea, que el sistema que está al lado pues pueda observar, ¿no? Que tenga cámaras para observar el objeto, porque tal vez le vas a hacer preguntas de qué color es el objeto, este, de qué textura, tal vez requiere robótica ya para poder percibir, ¿no? Y manipular objetos. Y bueno, sí, básicamente eso, visión computacional y robótica. Eh, entonces, ahorita el boom es con Machine Learning, porque ustedes van a ver, yo les digo, es una caja de herramientas que le puedes aplicar estas herramientas o las puedes utilizar para resolver problemas en un número, yo creo que infinito de problemas y de dominios. O sea, siempre y cuando tú puedas digitalizar la información, tú puedes aplicarle estos algoritmos. Y hoy en día, eh, digamos, ahorita vamos a ver, pero dentro de Machine Learning, las redes neuronales, el modelo matemático de redes neuronales, ese que ha sido el más robusto y es muy potente para poder extraer patrones de la información, que es algo digamos, esencial en todos los métodos de Machine Learning. Que tu sistema sea capaz de extraer patrones que se repiten en la información para que luego pueda predecir la salida, ¿no? Que la salida puede ser tal vez detectar un peatón en una imagen o extraer tal vez las características del rostro de una persona, ¿no? O convertir una señal de audio, una señal de voz, en una secuencia de cadenas, ¿no? Pasarlo de voz a texto, ¿no? Sea lo que haga el modelo, tiene que ser capaz de extraer estos patrones. Y las redes neuronales, por la forma en que se crean, son muy potentes. Eh, digamos, el modelo, desde que se propuso hace muchos años, uno de los que trabajó en eso fue Marvin Minsky, del padre fundador de inteligencia artificial del MIT. Los modelos ya se mostraban que iban a ser potentes. Lo que no se conocía en ese entonces eran algoritmos buenos para, para entrenar esas funciones matemáticas. Pero hoy día ya se tienen algoritmos muy potentes. Y luego vamos a ver con detalle cuál era la traba principal, por qué muchos años no lograba ir más allá esas técnicas, ¿no? Este, entonces, en específico este curso, eh, trato de combinarlo lo más que se pueda con Python, o sea, de hacerlo lo más práctico que se pueda. Hay cosas que, o sea, les voy a tener que explicar teóricamente qué funciona, o sea, pero cómo funciona por dentro. Y luego vemos en Python cómo se puede programar esto. Eh, digo, a diferencia de otros cursos que doy en la maestría, por ejemplo, que son completamente teóricos, allá no nos metemos a programar, allá solo vemos a nivel matemáticas y algoritmos, que es otra cosa que deben saber. O sea, Machine Learning es un campo de las matemáticas aplicadas. Entonces, para poder ser realmente, digamos, un experto en Machine Learning, un desarrollador de Machine Learning, no simplemente usuario de aplicaciones de Machine Learning,
sí tienen que entender a cierto nivel de profundidad las matemáticas que están detrás de cada problema y el algoritmo que se diseñó para resolver ese problema. ¿Sí? Digo, la parte de programación hoy día es la menos retadora porque ya existen bibliotecas como las que vamos a ver, como Keras, que es parte de TensorFlow, que te ayudan muchísimo para codificar las soluciones, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría, si quieren, digamos, ir volviéndose expertos en Machine Learning, sí tienen que ir dedicándole tiempo a la parte de matemáticas. Y, digamos, sí, yo no soy matemático, eh, pero he estado estudiando, digamos, las matemáticas, lo que a veces ahí en la Facultad de Matemáticas le dicen matemáticas para ingenieros, ¿no? De hecho, es libros casi de matemáticas para ingenieros. No son las matemáticas donde ustedes tienen que estar demostrando teoremas, sino que son las matemáticas que se utilizan normalmente en ingeniería, ¿no? Me refiero a cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial. Y no es que sean unos expertos en esas áreas, yo no soy experto en esas áreas, pero sí hay algunos conceptos que deben repasar, ¿no? O si no los estudiaron, leer y estudiarlos para entender qué es lo que está haciendo el algoritmo. Cuando decimos pon a entrenar la red neuronal, lo que está haciendo el algoritmo es estimar parámetros, o sea, agarra unos parámetros iniciales que son aleatorios y luego les empieza iterativamente, los empieza a actualizar dependiendo de la regla de actualización que estamos utilizando, ¿no? De Machine Learning, para el algoritmo en específico. Y al hacer eso, realmente lo que estamos haciendo es minimizar una función de error. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver con calma. Eh, pero sí, les digo, si realmente quieren eh, volverse expertos en esto, sí hay que meterle a las matemáticas. Ahora, si les emociona, digo, no ha habido mejor momento en la historia de este campo que ahorita, que hay muchísima tecnología que está siendo desarrollada, tanto hardware como software, para desarrollar aplicaciones, ¿no? Y resolver problemas que antes eran impensables, ¿no? Que se pudieran resolver. Entonces sí vale mucho la pena, ese es el mensaje. Es un poco retador, necesitas esas tres cosas, matemáticas, algoritmos y programación, ¿no? Pero vale mucho la pena. Es muy, digamos, es muy interesante los problemas que se pueden resolver, son muy interesantes. Y en cuanto a la cuestión laboral, hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Bueno, el curso ese lo tengo estructurado para terminarlo en cinco sesiones de 4 horas. Eh, Aquí le puse una pausa de 20 minutos, igual y es mucho, o sea, solo es una pausa como para levantarse, e ir a buscar un café o algo y regresar. Sí, porque realmente, al menos a mí, que estoy de este lado, se me pasa súper rápido este tiempo. Eh, Como les decía, acá las sesiones las voy a estar grabando y luego pues ustedes van a tener acceso a ellas de alguna forma. Luego nos ponemos de acuerdo cómo. Y vamos a estar utilizando Google Colab, Google Drive, donde voy a estar compartiendo los materiales. Y pues vamos a estar programando notebooks. Digamos, estas 5 sesiones me parece que son como que el tiempo mínimo como para que yo les pueda explicar las bases de Machine Learning y que podamos ver algunos de los temas más relevantes en la actualidad. Sí, pero es, digamos, como que un mínimo este curso. Eh, entonces, yo lo que les digo siempre a los que toman este curso, si después de este curso ustedes tienen interés, ya sea personal o en un proyecto de desarrollo tecnológico o
a los que se meten y son investigadores a un proyecto de investigación, con mucho gusto, ya nos conocemos, nos vamos a conocer a lo largo del curso. Tengan la confianza para contactarme y, y yo les puedo asesorar. Obviamente, pues va a depender de mi tiempo libre, ¿no? Pero solo es cuestión de ponernos de acuerdo y con muchísimo gusto, ¿eh? Parte de dar esos cursos es un poco, pues no tanto evangelizar, porque luego hablan sobre eso, ¿no? De evangelizar sobre una tecnología, pero más que nada que conozcan, porque a veces nunca han tomado un curso adecuado de estos temas y tienen una idea errónea a veces de lo que es Machine Learning, ¿no? Entonces, a mí me gusta demasiado el tema, ¿no? Y por eso les digo, cuando tenemos el curso, aún así, si tienen dudas o de comentarios o lo que sea, con mucho gusto, ¿eh? Ya nos conocemos, ya van a tener mi contacto, así que, pues de aquí hasta el infinito y más allá, ¿sale? Eh, ok, entonces aquí un poco de lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Inteligencia artificial es enorme. Eh, allá el circulito ese naranja muestra Machine Learning como parte de inteligencia artificial. Eh, y les comento eso porque pues no es solo, Machine Learning no es igual a inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial es un conjunto más grande que Machine Learning. Hay muchos más algoritmos. Y lo interesante de este tema de inteligencia artificial es que puedes hacer sistemas híbridos, ¿no? Que tengan parte de planeación. Bueno, planeación es otro tema que se estudia en la inteligencia artificial, ¿no? Planeación es cómo encuentra la secuencia de acciones óptimas para terminar una tarea, ¿no? Entonces puedes combinar razonamiento probabilístico con planeación, con visión computacional, o sea, todo embona perfectamente en este campo, ¿no? Ahora, pues, les digo, donde hay este boom de investigación y avances es Machine Learning. Y dentro de Machine Learning hay toda una familia de algoritmos. Hay diferentes enfoques o approaches que puedes seguir para resolver un problema. No todos son redes neuronales. Sin embargo, pues las redes neuronales son muy, eh, digamos, como ya tenemos los algoritmos para entrenarlas, son como que muy flexibles, o sea, como que se lo puedes aplicar a muchas cosas. eh, y son muy potentes. Entonces, por eso ahorita, pues igual ustedes no han escuchado de ningún otro algoritmo más que de redes neuronales, ¿no? Este, pero por ejemplo, no recuerdo, Marta, si, Marta, tú trabajaste con, creo que árboles de decisión. Sí, trabajé con árboles de decisión, ¿no? Y creo que cuando lo vimos en su momento, bueno, se mencionó, ¿no? Cuando usted vimos la teoría, ¿no? De las redes neuronales, pero sí quedaba claro, ¿no? Esa diferenciación, ¿no? Hay procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Hay planeación, como usted comenta, ¿no? Varias áreas, ¿no? Sí, No, sí, no solo las redes. Ahorita ya es un boom, ¿no? Las redes neuronales, sí, pero sí es lo que la gente más escucha, ¿no? Obviamente por estos, ¿no? En claro, nuevos, ¿no? En ChatGPT, como que les dio ese boom, ¿no? Pero hay otros algoritmos detrás, ¿no? sí, O sea, sí, hay sí. varios más aparte de esos. Sí. Sí, es más, por ejemplo, mi curso de Machine Learning en la facultad, uno de los temas que trato es redes neuronales. Y digamos, este tema de redes neuronales lo incluí, creo que hace como en el 2016, yo creo. Vaya, pasó tiempo, como 7 años. Pero antes de eso, mi curso solo tocaba así muy levemente que eran las redes neuronales, porque son muchísimos los métodos que se pueden estudiar, ¿no? Pero como fue creciendo la popularidad de estos temas, este, pues ya, o sea, era imposible no incluirlo en el curso de Machine Learning. Y ya está incluido en mi curso de Machine Learning. Pero mi curso de Machine Learning
como yo quiero que los estudiantes sepan que hay todo un abanico de posibilidades, o sea, no todo lo tienes que resolver con redes neuronales. Eh, las redes neuronales de por sí son muy complejas, o sea, muy complejas en el sentido no que sean difíciles de utilizar, sino que son modelos matemáticos complejos. Entonces, a veces el problema que quieres resolver no requiere tanta complejidad. Tal vez, bueno, con lo que hizo Marta en su tesis, es un árbol de decisión. Con eso es suficiente tal vez para que tengas un buen desempeño de tu algoritmo, ¿no? O tal vez una red bayesiana, o tal vez un método de support vector machines, ¿no? O tal vez simplemente un algoritmo lineal, que son de los más simples de entrenar. Tal vez eso es todo lo que requieres, ¿no? O, no sé, hay muchos métodos, ¿no? Entonces, en el curso de Machine Learning que doy, normalmente les muestro que hay un montón de herramientas, o sea, no tienes que irte allá con un cañón para matar una mosquita, ¿no? Y como mucho de esto a veces se requiere que corra rápido, porque tal vez va a correr en tu celular, en un smartphone, o va a correr, no sé, en un sistema reducido, en algún chip allá especial que tengas. Pues, ¿para qué te vas a meter allá con un monstruo si algo simple puede resolver el problema, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en mi curso es que yo sigo mi curso de Machine Learning, ya incluye un poco más de redes neuronales, pero les sigo explicando todo el contexto completo. Y creo otro curso que es programación de redes neuronales con Python. Entonces, allá sí digamos, como que este curso que van a tomar ahorita es el curso pero ya en extenso, ¿no? A lo largo de todo el semestre. Y ese sí es con puro Python, ¿no? Por la necesidad de que igual yo veo, ok, o sea, igual esos chavos necesitan, cuando salgan de la maestría, que ya puedan tomar un proyecto como los que ustedes están trabajando y que se sepa rápidamente ubicar qué herramienta, qué red neuronal, qué biblioteca requiere y ya pueda empezar a hacer push de código ya a producción, ¿no? Casi, casi. Entonces, es enorme, cada vez hay más información. Eh, y bueno, ahorita van a ver, dentro de Machine Learning hay igual otras categorías. Este, y pues es impresionante. O sea, lo que le decía al inicio, a veces hablamos de que un algoritmo ya está viejo, cuando apenas tiene tal vez 2 años, ¿no? O 3 años. Y dice, no, es que es la versión fulanita, ya hay un algoritmo mejor que ese, ¿no? Ya redujo tal vez en 10% el, el tiempo de entrenamiento. Porque pues sabrán, igual ustedes ya estarán al tanto, ¿no? Estos modelos requieren muchos datos. Mientras más datos tengas, tu modelo puede ser más preciso, pero más datos implica entrenar por más tiempo, ¿sí? Eh, y a veces pues hay sistemas en los que, pues uno, digamos, si es un proyecto personal, a veces es prácticamente imposible entrenar el modelo. Pero lo que me pasa con los estudiantes de la facultad, ¿no? Que en sus tesis a veces tienen que entrenar una red neuronal, pero no la podemos entrenar como lo entrenarían en la industria, ¿no? En Google o en Facebook, porque simplemente no tenemos la capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, hasta ahorita lo que hemos hecho para entrenar los modelos es utilizar Google Colab, donde ya de forma gratuita puedes tener acceso a GPUs y puedes dejar ya entrenando tu modelo, ¿no? Pero pues no, obviamente no puedes entrenar modelos desde cero, modelos grandes como por ejemplo GPT, ¿no? GPT de OpenAI, no lo podríamos nunca entrenar en nuestras computadoras bueno, tal vez en la nube de Google, en GCP, ¿no? En la Google Cloud Platform. Allá puedes crear una cuenta, o sea, como empresa, puedes crear una empresa. O si, bueno, si tienes mucho dinero, ¿no? Y es un proyecto personal o tu propio emprendimiento, allá podrías crear una cuenta y entrenar modelos, ¿no? Pero para que tengan una idea, yo en uno de los proyectos que trabajé hace 2 años, entrenaba redes en la plataforma de Google. Hay una aplicación de la plataforma que es Vertex AI, Vertex AI,
Y ahí entrenaba una red neuronal para mejorar el ranking de productos de una tienda en línea. Y los entrenamientos que yo hacía al mes, lo que tenía que pagar la empresa, simplemente por los experimentos que yo hacía, creo que eran como unos 1.000 euros, creo. Como unos 20.000 pesos, 25.000 pesos, por algunos cuantos experimentos que yo hacía, ¿no? Entonces, obviamente es costoso. Y esos experimentos eran simplemente para hacer prototipos, ni siquiera ya para darle el modelo final al cliente. Entonces, es muy costoso. Eh, entonces, digamos, aquí, por eso yo siempre les digo a los chavos, no se vayan, o sea, directamente con el modelo más grandote que está ya disponible en GitHub o en Hugging Face. Primero analiza bien tu problema. Haz tus cuentas, o sea, matemáticamente analiza cuántos datos son, qué tipo de problema es. Igual y si requieres el modelo más sofisticado para entrenar. Igual y ni siquiera requieres una red neuronal. Igual y hay algún algoritmo más simple que te puede dar un buen performance, un buen desempeño. Entonces, aquí es mucho de eso también, la capacidad de cómputo que tienes a tu disposición, ¿no? Hay una cosa que vamos a ver un poco más adelante, que es, se le conoce como transfer learning, que es la idea de agarrar un modelo ya preentrenado y entonces tú solo lo ajustas a tu problema en específico, ¿no? Y eso es lo que normalmente hacen las empresas hoy día. O sea, las empresas que se dedican a desarrollar aplicaciones, por ejemplo, no sé, tu empresa pones una línea de desarrollo que tenga que ver con procesamiento del lenguaje natural. Entonces te vas a bajar una versión, tal vez GPT-2, por ejemplo, nosotros hemos utilizado GPT-2 para hacer investigación. Ahorita creo que es GPT-4, salió hace unos cuantos meses. GPT-2 lo puedes reentrenar con tu problema en específico. Nosotros, por ejemplo, hagamos un modelo GPT-2 en inglés y lo afinamos para que respondiera preguntas en español acerca de la carrera de Ciencias de la Computación de la Facultad de Matemáticas. O sea, una lista de preguntas que serán como 20, 30 preguntas, ¿no? Y lo logras a partir de un modelo que ya está preentrenado en otro idioma. Es lo que se llama alineamiento del modelo de idiomas. Esos modelos como GPT se le conocen como Large Language Models, ¿no? Modelos de lenguaje grande. Tienen millones, billones, de hecho, bueno, en inglés son billones, para eso son miles de millones de parámetros. Entonces, nuestra solución hoy día para hacer eso, como no somos Google ni somos Facebook, hacemos eso, hacemos transfer learning, que es como que una afinación para que ese modelo que fue entrenado para una cosa específica, tú le cambias, digamos, o haces que sea más específico para tu dataset, ¿no? Para tu problema. Eso sí es posible hacerlo y luego les voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno, entonces, siempre hablamos, digamos, en Machine Learning de tres cosas. Una son los datos. Necesitas datos para entrenar esos modelos. Especialmente estamos hablando de redes neuronales que consumen muchos datos o requieren muchos datos para entrenarlos. Y cualquier cosa que puedas digitalizar, imágenes, video, audio, bases de datos en general, ¿no? Sobre algún sistema que genere datos. Todo eso para nosotros van a ser datos. Desde el punto de vista de Machine Learning van a ser vectores de números reales, van a ser números, ¿no? Cuando digo vectores en el sentido matemático, se puede llamar como una lista en Python, ¿no? Una lista de números. Un arreglo de NumPy, por ejemplo, ¿no? Todo al final para nosotros van a ser números. No importa si son píxeles, o sea, son imágenes,
o son señales de audio o lo que sea. Palabras, por ejemplo. Todo se transforma a números. ¿Sí? Entonces, pueden considerar que esos datos, por ejemplo, ustedes tienen un proyecto de extracción de features, características, rasgos de la cara de una persona. Entonces, digamos, los datos con los que están trabajando son imágenes de personas, ¿no? Entonces, imagínense fotos, que te has escaneado un montón de fotos tamaño infantil, ¿no? De personas, las fotos así como que de frente, claras, ¿no? De la persona. Ese es tu dataset, son tu conjunto de imágenes, que para la computadora cada imagen son básicamente una matriz en 3 dimensiones, ¿no? De píxeles, bueno, decimos formato RGB, que es lo más típico, rojo, verde y azul, ¿no? Entonces, cada pixelito de la imagen para la computadora va a ser un vector en dimensión 3. Cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul tiene este píxel para que se vea de ese color, ¿no? Y pues tienes muchos píxeles dependiendo de la resolución de la imagen. Entonces, esa imagen para Machine Learning, para nuestro modelo, va a ser esta X. Va a ser una matriz con números, una matriz en este caso de 3 dimensiones. Bueno, sí, bueno, cada puntito sería 3 dimensiones, pero vamos a tener una matriz de dos dimensiones, ¿no? El número de renglones que tenga tu imagen, el número de columnas. Y cada posición de esas vas a tener un vectorcito de dimensión 3, que es cantidad de rojo, verde y azul. Entonces, aquí voy a estar hablando mucho de modelo, el modelo. El modelo es una función matemática, ¿no? Aquí le estoy llamando F, que va a recibir como entrada tu ejemplo. Aquí el ejemplo es de una muestra, un elemento de la muestra, ¿no? Tal vez tienes, para el proyecto que están trabajando, se supone que tienen 1000 imágenes para entrenar tu sistema, ¿no? Entonces, cada una de esas 1000, nosotros le llamamos un ejemplo. Es un ejemplo porque al sistema le das ejemplos de lo que quieres que el sistema aprenda a resolver. Entonces, esta X será un ejemplo que se le pasaría a la red neuronal, a la F. Y la red neuronal es básicamente una función matemática, como vamos a ver. Va a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y te va a dar como salida un número, ¿sí? Y ese número tal vez puede ser, en el caso más simple de clasificación, 0 o 1, ¿no? Tal vez si la imagen que le pasaste es la imagen de una cara o no es una cara, ¿no? Entonces, todas las redes neuronales o los modelos de Machine Learning son funciones matemáticas. Dependiendo del problema que queramos resolver y del algoritmo que utilicemos, pues esa función va a cambiar, no va a ser diferente. Entonces, si tú tienes un modelo bien entrenado que resuelve el problema que necesitas con un mínimo de error, entonces ya puedes incluir esa función, ¿no? Aquí a la derecha, pues aparece ya como Y, ¿no? Si Y es igual a A, esta Y de acá, entonces ejecuto el código A mayúscula, ¿no? Si no, si Y es igual a B, entonces haz B mayúscula, si no, C mayúscula. Entonces esa ya es tu aplicación. Es tu aplicación para iOS, para Android, de escritorio, o para un equipo de cómputo dedicado, ¿no? Algo, no sé, para controlar una planta de producción o ese es otro tipo de computadoras muy, muy específica, ¿no? Entonces, esas 3 cosas son las que tenemos que manejar. En la industria, para problemas de la industria, el 80% del esfuerzo que realizan los equipos de desarrollo está en la parte de datos. Porque pueden tener datos, pero hay que preprocesar muchas veces esos datos antes de pasárselo a tu red neuronal, ¿sí? Y, digamos, en cuanto a, más bien, el tiempo es en cuanto al procesamiento de datos y al modelo.
consideran únicamente esas dos partes, el 80% normalmente se le dedica a los datos y un 20% a afinar el modelo. Eso suponiendo que ya escogiste qué red neuronal, digamos, vas a utilizar, ¿no? No estoy considerando la parte de desarrollar la aplicación. Obviamente eso pues, va a depender de qué tan grande esté la aplicación, ¿no? Porque a veces la parte esta de Machine Learning, pues con respecto a esta aplicación, es mínimo, digamos, el código, ¿no? Porque acá tienes que desarrollar bases de datos, no sé, diferentes interfaces. Ese es otro rollo, ¿no? Hablando, digamos, del proceso estrictamente de Machine Learning, mucho del tiempo se dedica al procesamiento de datos. Eso no porque uno quiera así, hacerlo de esa forma, sino que normalmente hay que trabajar mucho sobre los datos, ¿no? Bueno, entonces vamos a estar manipulando datos. Normalmente en Machine Learning leemos datos, bueno, pueden ser imágenes, si es algo de procesamiento de imágenes, o tablas de, por ejemplo, de BigQuery o de SQL, o sea, cualquier de MySQL o cualquier base de datos. O en nuestro caso vamos a estar utilizando archivos en formato CSV. Entonces es como que lo común. Normalmente cuando se trabaja normalmente haces un prototipo, ¿no? Hasta en las empresas grandes. Quieres implementar algo, primero haces un prototipo. A veces las empresas hacen prototipos como notebooks, a veces son programas tal cual en Python. Y normalmente los datos te los pasan como archivos de CSV, ¿no? Aunque a veces pues, te pueden dar acceso directamente a BigQuery, ¿no? Normalmente las empresas en la actualidad manejan todos sus datos en BigQuery. Creo solo que probablemente le cuesta a la empresa eso, ¿no? Bueno, vamos a ver más sobre eso en un momento. Entonces, en general, cuando hablamos de aprendizaje automático, son tres familias grandes de métodos de aprendizaje automático, que eso es lo primero que ustedes tienen que aprender a identificar. El problema que quiere resolver, a cuál de esas tres familias pertenece. La gran mayoría de las aplicaciones que se desarrollan hoy día pertenecen a la primera familia, que es aprendizaje supervisado. Bueno, los dos proyectos que ustedes me explicaron, me describieron, son de aprendizaje supervisado. Ahorita van a ver por qué. Una segunda familia es aprendizaje no supervisado. Y una tercera familia, que es de hecho en donde yo me especialicé en el doctorado, es aprendizaje por refuerzo. Y en ese orden va, digamos, decreciendo el número de aplicaciones. Yo diría que tal vez el 90% de las aplicaciones hoy día son de aprendizaje supervisado. Tal vez un 8% son de aprendizaje no supervisado y el otro 2% son de aprendizaje por refuerzo. Y ahorita van a ver por qué, o sea, este último es un poco más difícil de resolver. La forma en que está planteado el problema es más complicada. Entonces, eso no ha permitido que se desarrollen aplicaciones que puedan ser mejor que las que ya existen. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces con respecto al primero, que es aprendizaje supervisado, lo puedo subdividir en dos tipos, que es clasificación y regresión. Entonces aquí están viendo un ejemplo de clasificación. Estas son imágenes de muestras sanguíneas de ratas de laboratorio del Hideo Noguchi, el Centro de Investigación de la UADY. Y eso que ven en medio de las imágenes es un parásito, es el parásito de la enfermedad de Chagas. Tal vez hayan escuchado de esta enfermedad. Yo, la verdad, antes de trabajar en este proyecto no sabía que existía, pero debemos conocerlo todos los que vivimos, bueno, actualmente todos los que vivimos en Latinoamérica, porque esa es una enfermedad que se presenta principalmente desde la frontera de Estados Unidos con México hasta Tierra de Fuego, Argentina, es endémica de toda Latinoamérica.
Pero ya hay casos de eso en todo el mundo, porque mucha gente viaja a Latinoamérica. Entonces, este parásito lo puedes obtener si te pica un bichito que le llaman, creo que pic le llaman. Y al enfermarte con este parásito, ese parásito se multiplica en tu sangre así súper rápidamente. O sea, creo que la primera semana, todavía si te sacan una muestra sanguínea, lo pueden detectar en una muestra sanguínea, porque se multiplican así exponencialmente y están recorriendo todo tu sistema, todo tu torrente sanguíneo. Pero después de las primeras semanas, se alojan en el corazón o a veces en alguna parte del sistema digestivo. Y ya es prácticamente imposible detectarlos. Los detectas cuando ya creció tanto en volumen, porque son tantos millones de estos parásitos, que empiezan a deformar tu corazón. Y cuando empiezas a tener problemas del corazón, ya es irreversible porque tienes problemas porque tu corazón ya se deformó y no hay forma de darle forma otra vez al corazón, ¿no? Entonces, según eh, Hugo Ruiz, que es el doctor biólogo con el que trabajé, según él, esos que a veces salen en el periódico, que un señor estaba en la Plaza Grande y se murió de un infarto. Él cree que esos casos de que las personas de repente que aparentemente estaban sanas y murieron es debido a esta enfermedad. Bueno, es interesante cómo ocurre esta enfermedad, conocer cómo te puedes enfermar. Yo les sugeriría que chequen porque esos bichitos luego aparecen mucho por las casas. No siempre están infectados, pero es importante conocerlo porque es difícil de detectar. Y en el Centro de Investigación de Yanoguchi, allá los biólogos, si tú crees que pudiste ser picado por ese bichito, lo encontraste en tu casa y tienes una picadura, lo que deben hacer es agarrar el bichito y se van al IDEO Noguchi y allá gratuitamente les toman muestras sanguíneas y les checan a ver si están enfermos o no. Digo, eso mucha gente no lo conoce obviamente, pero yo creo que sí, para nosotros que vivimos acá sí es importante. No en todos los estados de México tienen centros de investigación especializados en esta enfermedad. Y es un problema, les digo, en toda Latinoamérica. Bueno, si quieren luego platicamos más de la enfermedad esta, pero aquí, ¿cuál es el punto? Que a partir de esas imágenes, nosotros lo que queríamos era determinar si en esas imágenes aparecía o no el parásito, ¿no? Entonces, como pueden ver acá en estos dos ejemplos, aquí el parásito parece así como si fuera un camaroncito, y en este aparece más como una culebrita, no está en forma de S. Entonces, obviamente, el parásito ese, pues se está moviendo, pues puede aparecer en diferentes formas, entonces no es tan sencillo detectarlo. Y de hecho, acá se lo ve moradito, es porque parte de la investigación de una tesis de un muchacho de biología consistió en desarrollar una tinción especial que lo absorba el parásito para poderlo diferenciar mejor de las células blancas. Esos circulitos negros que ven son células blancas. Eh, y esas regiones donde ven que están más intenso el color es regiones donde tiene más ADN el parásito. Parece como si fuera su cabecita, pero esta cosa no tiene cabeza. Y esto que parece como su barriguita, igual es otra zona donde absorbe más tinción, porque ahí es donde se concentra más el ADN. Es una tinción especialmente que se adhiere al ADN de los parásitos. Bueno, entonces aquí el problema es, imagínense, les dan 10.000 imágenes de este tipo. Hay algunas imágenes que contienen parásitos, otras no contienen parásitos. Y entonces tú lo que quieres es un algoritmo, esa f de x, que cuando tú le pases una x, o sea, una imagen como esta, te imprima 0 si considera que no hay parásito en esa imagen, o te impriman 1. ¿Okay? Entonces, aquí pueden considerar cada uno de los puntitos como si fuera una imagen. Aquí ya estoy poniendo cada puntito como si fueran puntos en 2 dimensiones. O sea, solo tiene su coordenada en X y su coordenada en Y. ¿Sí? Lo podemos poner tal vez en 3D. Entonces tendríamos ya 3 dimensiones.
y cada puntito tiene una coordenada en X, en Y y en Z, ¿no? Entonces estarían como que en un cubo, ¿no? En el espacio. Obviamente para enviar una imagen que está en múltiples dimensiones, ¿no? A solo 2 dimensiones, es algo bastante difícil de hacer. Pero aquí únicamente como, digamos, como para explicar el caso de clasificación, lo que nosotros terminamos haciendo, lo que la red neuronal hace, es que cada imagen va a ser un punto en alguna dimensión. Para poder graficarlo, lo pongo en 2 dimensiones, pero ese punto puede estar en 3 dimensiones. Podría estar tal vez sobre una línea, que sería una dimensión, o podría estar en dimensión 20.000, ¿sí? No importa que no podamos visualizarlo. Las matemáticas y el algoritmo escalan perfectamente. Entonces, no importa realmente en qué dimensión se encuentre ese objeto que tú quieres procesar. En este caso, una imagen. Lo que está ocurriendo ya con la red neuronal es lo que ven que ocurre acá, que la red neuronal se convierte, véanlo de esa forma, se convierte en una recta, ¿no? Que acá vemos 2 rectas, una azul y una negra. La negra ya se logró colocar exactamente entre las 2 nubes de puntos, ¿no? Entre los ejemplos verdes, que serían tales ejemplos de imágenes que contienen el parásito de Chagas, y los puntitos rojos que representarían cada una imagen que no contiene el parásito. Entonces, el problema consistiría, bueno, una vez que tú ya encontraste, en este caso, los parámetros de esta recta, ¿no? Que la recta se tendría dos parámetros, por la forma que tiene la ecuación de la recta, ¿no? Esta recta sería como de la forma f de x igual a teta 0 más teta 1 por x, ¿no? Esa x sería la entrada. Entonces, el proceso de aprendizaje aquí, de entrenamiento de la red, consistiría en encontrar cuáles son esos parámetros teta 0 y teta 1, suponiendo que lo que tú quieres es una recta, ¿no? Entonces, aquí la recta azul nos está representando una recta que al inicio fue aleatoria porque no tenemos información todavía, no hemos entrenado el modelo, pero en el momento que empezamos a entrenar el modelo, empiezan a cambiar los valores de esos teta 0 y teta 1 y se empieza a colocar entre la nube de puntos, ¿no? En este ejemplo, este es un ejemplo muy fácil. Estas 2 nubes son linealmente separables. O sea, tú puedes dibujar una línea recta en medio de las nubes y vas a poder separar perfectamente las 2 nubes. En los problemas que normalmente resolvemos, no es tan sencillo. Normalmente esas nubes están traslapadas, ¿no? O sea, en el mejor de los casos hay cierto porcentaje de traslape, pero en el peor de los casos pueden estar completamente una encima de la otra, ¿no? Entonces es cuando se vuelve más complicado el problema y hay que utilizar algunas otras técnicas para tratar de separar esas nubes, ¿no? Entonces, a veces hay técnicas en donde si tus datos que estás trabajando están en dimensión, digamos, 30, o sea, cada puntito de eso es como una lista de Python de 30 números, ¿no? Cada ejemplo. Una estrategia es a veces reducir la dimensión, pasar de dimensión 30 a dimensión tal vez 10 o dimensión 5, con la esperanza de que al transformar tus datos de dimensión 30 a dimensión 5, esas nubes ya sean un poco diferentes y estén un poco más separadas, ¿no? La otra opción es irse en el sentido contrario, mandar esos puntitos que están en dimensión 30 a dimensión tal vez 50, ¿no? Aumentar la dimensión, con la misma esperanza, ¿no? De que al transformar esos puntos a otra dimensión, estén un poco más separables esos puntitos. Entonces, dependiendo del problema, pues a veces conviene una o conviene otra técnica, ¿no? Y para hacer esas transformaciones, o sea, para mandar de una dimensión a otra, hay igual diferentes métodos, ¿no? Entonces, igual hay que saber reconocer cuál es el que te conviene o cuáles son los que te pueden convenir y diseñas experimentos con diferentes versiones para que luego al final te quedes con
con la mejor versión, ¿no? Pero bueno, básicamente aprendizaje supervisado consiste en esto. Tienes puntos que viven en alguna dimensión y tú quieres encontrar, en ese caso es una recta porque son puntos en 2 dimensiones, ¿no? Si estuvieran en 3 dimensiones sería un plano que requieres encontrar para que te divida las 2 nubecitas que están flotando en el aire, ¿no? Un plano que te lo separe. Y si ya están en más dimensiones a partir de dimensión 4, es exactamente lo mismo, solo que allá ya le llamamos un hiperplano, ¿sí? Y pues obviamente no lo podemos graficar. Este es el caso más simple, donde hay solamente 2 clases, 0 o 1. Bueno, a veces, normalmente le llaman 0, lo etiquetan como 0 o 1, pero puede ser -1 y 1. O sea, -1 son los casos que no tienen parásito y +1 son los que sí tienen, por ejemplo, ¿no? Ese es el caso de clasificación binaria y es con el que vamos a empezar a trabajar. Pero pues hay problemas de clasificación de varias categorías, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres clasificar dígitos, pues son 10 dígitos, entonces serían 10 categorías, ¿no? Entonces, pero el principio es el mismo, encontrar líneas allá que te vayan dividiendo el espacio de características. Aquí las características son, por ejemplo, las coordenadas en X y en Y, ¿no? Digamos, acá es un poco difícil darle nombres a las características, pero tal vez, por ejemplo, si este fuera tu problema en donde tus puntitos, cada puntito te representa una persona y tal vez las características que estás utilizando para identificar a cada persona tal vez es estatura y peso, ¿no? Por ejemplo, la X sea la estatura de la persona y la Y sea el peso. Digamos, esas son lo que llaman las características o los features, ¿no? Entonces, en ese caso, mientras más, hay algo que esperar es que mientras mayor sea la estatura, mayor sea el peso también, ¿no? Entonces, va a haber una correlación entre esas dos variables o características, ¿no? Bueno, entonces, acá lo principal es esto, que desde el punto de vista, de hecho, no sé si tengo aquí no, ese es el ejemplo de regresión. Desde el punto de vista del modelo, en los casos de clasificación, la salida que te puede dar F es un número, digamos, es un número de un conjunto posible de números, donde este conjunto normalmente es pequeño y es finito. O sea, el caso del parásito Chagas, ¿cuáles son las opciones que hay para esta F? Que te dé un 0 o que te dé un 1. Entonces, ese conjunto es el conjunto del 0 y del 1. Entonces, 0 te va a indicar que no contiene el parásito y el 1 que sí. Si tú quieres clasificar imágenes o reconocer dígitos, ahí el conjunto va a contener 10 elementos, 0, 1, 2, 3, ¿no? Hasta el 9. Entonces, cada vez que tú corras tu red, la red te va a devolver una de estas opciones, ¿no? De este conjunto que es finito. Y así, o sea, todos los planes de clasificación tienen esa característica, que la Y es un número tomado de un conjunto finito de elementos y normalmente es un conjunto pequeño. Son pocas las opciones, digamos, ¿no? El segundo caso de aprendizaje supervisado es el de regresión. La diferencia es que allá la salida de esta F es un número del conjunto de los reales. O sea, puede ser cualquier número, porque hay un número infinito de números reales. Entonces, allá no está acotado, no tenemos acotado qué valores son los que puedes obtener de salida. Entonces, hay un ejemplo de regresión. Acá les puse uno de la predicción de la temperatura. ¿Qué temperatura se cree que va a haber durante un día? Dependiendo de la cantidad de ozono que hay en esa zona, ¿no? En la parte atmosférica de esa región. Aquí creo que luego les explico, empezamos con un problema de predicción del precio de una vivienda, ¿no? De una casa, en función primero de el tamaño de la casa, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tiene
la casa sería en lugar del ozono. Y lo que queremos predecir es el precio, ¿no? Aquí lo que vas a predecir es la temperatura. Entonces, en cuestión de la notación, digamos, la F sería esta línea roja que ven acá. La X sería el ozono, o sea, pasas una cantidad de ozono y la F hace sus cálculos que tenga que hacer y te da como sería la Y sería la temperatura, ¿no? Predices temperatura. Entonces, aquí las temperaturas, pues bueno, pueden ver que estamos más en el rango de 50 a 100, mejor que son Fahrenheit. Y, digamos, no, digo, no te puede dar una cantidad infinita de temperatura, ¿no? Pero el modelo sí tiene esa capacidad, digamos, de darte valores en cualquier rango, digamos, ¿no? Para esos ejemplos, acá cada circulito, pues es un ejemplo, ¿no? Son tal vez una muestra de, ¿qué serán? 200 puntitos, 100 puntitos. Es como que ustedes tengan ejemplos de 10, no sé, 100 o 1000 rostros de los cuales quieres extraer las características, ¿no? Aquí, digamos, lo entrenaron con unos 100 puntitos, 100 ejemplos de diferentes pares de ozono y temperatura, ¿no? Ozono y temperatura, diferentes mediciones en diferentes zonas o diferentes días. Entonces, internamente, los métodos de aprendizaje supervisado, o sea, si tú tienes un buen algoritmo de aprendizaje para regresión, que te puede dar como salida cualquier número real, tú lo puedes ajustar ese algoritmo para que ahora lo tengas acotado y solo te dé como salida un número específico de valores, ¿no? Y ahorita van a ver cómo hacemos eso. O sea, en el caso más simple de modelos lineales, vamos a desarrollar un algoritmo para este problema, digamos, similar a regresión, predecir un número de salida. Y cómo ese mismo algoritmo, agregándole una función extra, podemos convertirlo en un algoritmo de clasificación, ¿sí? Entonces, regresión y clasificación se consideran dos problemas diferentes, pero están muy relacionados. ¿Sale? Por cierto, si tienen preguntas en cualquier momento, no puedo ver si levantan la manito ahora porque solo veo mi pantalla, pero con confianza solo abran su micrófono y me interrumpen, ¿sale? Porque digo, cuando estoy explicándoles, salen un montón de cosas en mi mente que quiero hablar, pero igual y hay cosas que valdría más la pena de ahondar, ¿no? Entonces, con confianza en cualquier momento me pueden interrumpir. Bueno, el segundo tipo general de aprendizaje automático es el no supervisado. Sí, ahorita ya vemos que supervisado puede ser de dos subtipos, regresión y clasificación. Aprendizaje no supervisado, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre no supervisado y supervisado es que en el aprendizaje supervisado, en esos que vemos acá, tú tienes ejemplos que nosotros decimos ya están etiquetados. O sea, para cada puntito de estos, tú tienes el ozono y tienes la temperatura, ¿no? Entonces tienes ejemplos de entradas y salidas. Si tú ves esto, si yo te doy este valor, quiero que me saques este otro valor, ¿no? Tienes pares de X y Y, entradas y salidas, entradas y salidas. Lo mismo para las de parásitos en clasificación. Para poder entrenar esto, tú tienes que tener ejemplos de imágenes que sí contienen al parásito, que es lo que llamamos ejemplos positivos, y ejemplos donde no está presente el parásito, esos eran ejemplos negativos. Eso es para que el algoritmo pueda detectar, ok, me dice que todos estos son del mismo tipo, son clase 1. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes para que sean de tipo 1, ¿no? Y lo mismo con las de tipo 0, o sea, que no tienen parásitos. ¿Qué tienen en común estas imágenes para que su etiqueta sea 0, ¿no? Entonces, necesitas sacar también esos pares de entradas y salidas, ¿no? Si te doy esta imagen, me devuelves un 1. Si te doy esta otra imagen, me devuelves un 0. Y les digo, esas son la mayor cantidad de aplicaciones que existen hoy en día de Machine Learning, son de este tipo. Tenemos imágenes ya etiquetadas. En aprendizaje supervisado solo tenemos las X, ya no tenemos las salidas. ¿Okay?
Y uno de los problemas más utilizados, o que tiene mayor utilidad, que se estudia en la aprendizaje no supervisado, es el de clustering. Aquí en el lado derecho pueden ver estos circulitos verdes, que todos son de color verde, ¿no? Porque no están etiquetados, no están como en el otro rojos. ¿Cómo eran? Verdes y rojos, ¿no? Ya no acuerdo. Verdes y rojos. Acá todos son verdes porque no sabemos a qué clase pertenecen. Ni siquiera sabemos cuántas clases hay. Pero supongamos que sabemos que son dos clases posibles, ¿no? Tal vez estos circulitos representan clientes, tal vez de Starbucks, ¿no? Ya ven que Starbucks tienes bueno, hay gente que tiene su tarjetita, ¿no? De cliente para acumular puntos. Entonces, tal vez aquí graficaron, no sé, 500 clientes y en el eje de las X es tal vez la edad del cliente, tal vez, y en el eje de las Y es cuántas compras ha hecho, cuántas compras hace a la semana, ¿no? En el Starbucks. Y lo graficaron, ¿no? Y entonces tú quieres, tal vez eres gerente de Starbucks y tú quieres saber si utilizas esas dos características de los clientes, cómo se agrupan de forma natural esos grupitos, ¿no? Entonces, sacas esta gráfica y tú dices, ah, mira, parece que hay como que dos grupos, ¿no? Hay como un cúmulo aquí abajo, ¿no? Un clúster aquí abajo. Y parece que hay otro acá arriba, ¿no? Eh, y tal vez tú dices, bueno, ok, vamos a agrupar entonces a nuestros clientes usando esas dos características, ¿no? La edad del cliente y cuántas compras hace a la semana. En clientes frecuentes y clientes no frecuentes, ¿no? Porque tal vez vas a sacar una campaña para los no frecuentes para hacerlos que sean clientes frecuentes, ¿no? Entonces, dices, bueno, quiero que el sistema agrupe de forma óptima a estos aparentemente dos grupitos de clientes. Ese es un problema de clustering, ¿no? Quieres que el sistema lo haga, tú solo le pasas las X, las representaciones de estos clientes, ¿no? Aquí del otro lado, del lado izquierdo, ven una lista de frases enunciados en español y en inglés. Acá más que es una aplicación de tales redes sociales, ¿no? En donde la gente escribe en diferentes idiomas. Entonces, tú quieres saber cuántos idiomas diferentes hay en esos comentarios, ¿no? Entonces, tú simplemente le pasas un archivo de los últimos 10,000 comentarios de tu aplicación y le dices al algoritmo, oye, quiero que me detectes cuántos grupitos de lenguajes hay, ¿no? A este punto no me interesa saber qué idiomas son, simplemente que me los agrupes, ¿no? Para que yo sepa cuántos idiomas diferentes hay. Entonces, en este ejemplo solo son dos, ¿no? Son español e inglés, ¿no? Ese es otro tipo digamos, otro problema de clusterizado, solo que aquí estamos hablando ya de lenguaje natural, ¿no? Necesitas algunas técnicas para procesar el lenguaje, ¿no? Las palabras. Que esto, por ejemplo, ya con GPT sale de dos patadas. Pero antes de GPT y de BERT, era todavía un problema bastante difícil. Bueno, ese es entonces la aprendizaje no supervisada. No tenemos las yes, solo tenemos las entradas y queremos agruparlas de alguna forma, ¿no? Bueno, una cosa importante que hay que mencionar, que estas técnicas se pueden combinar y normalmente se combinan. Tal vez tú tienes una base de datos no etiquetada, como esta. Vamos a hablar del caso de Starbucks, ¿no? Tienes tus datos así y entonces, bueno, yo quiero agruparlos, pero no sé realmente cuántos tipos de clientes hay. Entonces tú le puedes decir al gerente, oye, yo te hago la aplicación, pero ¿me podrías ayudar etiquetando algunos de esos? Entonces al azar agarras algunos ejemplos y se los pasas al gerente y le dices, oye, esos de clientes, qué categoría les asignaría, ¿no? ¿A qué clase los asignarías, ¿no? Entonces, tal vez él dice, ah, mira, este es como que súper cliente,
ese es un cliente bueno y ese es un cliente ¿no? O sea, da lo mismo este cliente. Entonces, él mismo te dice, te da información, ¿no? Que son 3 tipos de clientes. Entonces, tienes algunos ya etiquetados. Entonces, lo que puedes hacer es corres un algoritmo para agrupar tus datos, pero tú ya sabes al menos que son 3 tipos de clientes y utilizas esos pocos ejemplos que tienes etiquetados para que una vez que tu algoritmo de clusterizado encontró la mejor forma de generar 3 grupitos de esos datos, entonces vas a tus ejemplos etiquetados y dices, bueno, ese grupito contiene 3 de los ejemplos que etiquetó el gerente y de acuerdo al gerente, esos 3 son super clientes, ¿no? Entonces tú puedes asumir que tal vez entonces todo ese grupito que encontró el algoritmo, todos esos son super clientes, ¿no? Porque son muy similares entre sí. Entonces, normalmente se combina, o sea, no normalmente, pero es algo común que se combinen esas 2 técnicas, ¿no? Porque a veces normalmente es muy costoso etiquetar datos. Eso va a depender mucho del problema, ¿no? Porque a veces hay sistemas que ya te generan, por ejemplo, las redes sociales, al día generan cantidades enormes de datos, ¿no? Y hay muchos de esos datos que ya pueden ser automáticamente etiquetados. Pero hay otros problemas en donde no es así. Por ejemplo, en el dominio médico, si vas a trabajar con datos de cáncer, por ejemplo, imágenes de tomografías o de rayos X, ultrasonidos, a veces no tienes muchos ejemplos por la cuestión de la privacidad, ¿no? De la información. Y a veces no los tienen ni siquiera etiquetados. Necesitas que un médico se tome el tiempo para etiquetar si, no sé, por ejemplo, si esa imagen contiene un tumor o no contiene tumor, o si contiene un tumor, si es maligno o no. Entonces, a veces, depende del dominio, a veces es difícil conseguir los datos, ¿no? Entonces, por eso a veces es común combinar, hacer híbridos, ¿no? De sistemas supervisados y no supervisados. Lo mismo pasaría con aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo requiere mucho de aprendizaje supervisado. Aquí en este curso no nos alcanza para ver algoritmos de aprendizaje por refuerzo, pero al menos no lo tengo planeado, ¿no? Precisamente por eso, porque no, como les decía al inicio, tal vez el 2% de las aplicaciones a nivel mundial son de aprendizaje por refuerzo. Pero si ustedes consideran que les sería de utilidad ver algo de eso, igual y hacemos algunos cambios, ¿saben? ¿En qué consiste aprendizaje por refuerzo? Aprendizaje por refuerzo ya es el concepto como que máximo en inteligencia artificial. Es el concepto de que tú puedas tener un sistema que de forma casi completamente autónoma pueda aprender a realizar una tarea. Por ejemplo, mandas un robotito, un rover a Marte y que el robotito pueda aprender por sí solo a explorar Marte, ¿no? Yendo a un lugar que nunca ha visto, con condiciones diferentes a las de la Tierra, pero el algoritmo que corre este robot le permite adaptarse y aprender a ese nuevo ambiente que previamente nunca ha experimentado. O sea, sobre todo lo que permiten esas técnicas es que el algoritmo se adapte, ¿sí? Digamos, a pesar de supervisado, requiere ya ejemplos, ¿no? Tal vez tú no tienes ejemplos de diferentes situaciones que pueden encontrarse en Marte, entonces no lo puedes entrenar. No tienes ni siquiera, tal vez, datos no supervisados para hacerlo. Entonces necesitas que el mismo agente explore su ambiente y aprenda a partir de eso. O sea, que a partir de la exploración genere sus propios ejemplos, digamos, supervisados, ¿no? Pero el robot lo tiene que hacer, el sistema. Entonces, un ejemplo sería, tal vez tienes un dron y quieres que el dron ejecute algunas trayectorias, tal vez ir de un punto A un punto B dentro de un estacionamiento techado, ¿no? Que tiene columnas y hay vehículos que se están moviendo y hay personas que se están moviendo, ¿no? Entonces, tú quieres tal vez un dron
de vigilancia, ¿no? Entonces tiene un lugar donde es su base, su home, ¿no? Donde va a elevar. Y tú en una interfaz le quieres decir, quiero que vayas a este punto porque hay algo raro por allá, ¿no? Hay un grupito de personas y, no sé, parece que están haciendo cosas extrañas en esa zona, ¿no? Tal vez están queriendo robar un coche o, no sé, lo que sea. Y tú quieres que el dron sea capaz de ir de ese punto A a ese punto B, pero evadiendo obstáculos, ¿no? Que no choque con las columnas, que no choque con las personas. Entonces, eso lo puedes resolver, puedes enseñar al dron a hacer esos recorridos, esas trayectorias, usando aprendizaje por refuerzo. De hecho, una de las principales aplicaciones hace ya, creo, como unos 10 años que se hizo, que fue así como que wow, o sea, lo lograron hacer con aprendizaje por refuerzo, o sea, es increíble. Fue esto precisamente, drones. Tal vez hayan visto su nombre de este profe, porque es muy famoso ahorita en el bajo mundo del machine learning, Andrew Ng. Él y su grupo de investigación en Stanford hicieron ese proyecto donde hacían que un dron, pero era un helicóptero, si no me equivoco, pudiera realizar diferentes trayectorias, ¿no? Diferentes piruetas en el aire. Por ejemplo, que volara como siendo un 8 en el aire, o como un número de infinito en el aire, que volara de cabeza el helicóptero. Y eran tareas que para una persona, o sea, un experto controlando estos helicópteros a escala, es complicado que lo hagan, ¿no? Sin que rompan el helicóptero, sin que se caiga el helicóptero. Y ellos lo lograron que el sistema lo aprendiera a hacer con aprendizaje por refuerzo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cuanto a los datos que tenemos? En aprendizaje por refuerzo, tenemos un conjunto de estados, o sea, en qué situaciones se puede encontrar, en este caso, tu drone, ¿no? Y las situaciones aquí, o los estados van a estar definidos por los vectores de aceleración, ¿no? Tal vez la altura del dron, a qué altura está del piso, en qué ángulo está, cuáles son básicamente sus vectores de velocidad y de aceleración, ¿no? Entonces puedes crear esta listita de Python, digamos, con diferentes números que te van a ir indicando estas variables, y cada lista de esas te va a definir una situación específica del dron a lo largo de su vuelo. Entonces vas a tener esas listas que van a ir pasando conforme va pasando el tiempo, no vas percibiendo de tus sensores, tu acelerómetro, eh, en qué posición se encuentra el dron. Entonces, el conjunto de estados. El otro es el conjunto de acciones. ¿Qué puede hacer el robot? En este caso, básicamente, si son drones con 4 rotores, pues cuánto voltaje le están poniendo a cada uno de esos 4 motorcitos, que como resultado va a hacer que el robot cambie de dirección, ¿no? Entonces, necesitas definir su conjunto de acciones posibles del robot, o del sistema inteligente en general. O sea, pueden ser, nosotros llamamos robots o softbots, ¿no? Robots cuando ya involucras hardware, como en este caso un drone, pero puede ser un softbot, o sea, como un robotito, pero que sea solo software, porque tal vez vive en un servidor únicamente, ¿no? Y el servidor ejecuta acciones allá, ¿no? Entonces tenemos conjunto de acciones, conjunto de estados, conjunto de acciones, eh, una función de recompensa, que esa la diseña el programador, que es la única forma de darle retroalimentación al robot. Es qué tan bien o qué tan mal hizo la última acción que realizó, ¿sí? Entonces, tal vez tú diseñas así manualmente, como si fuera una secuencia de if tal cosa, haz tal cosa, else tal cosa, ¿no? Y le dices, bueno, si estás a menos de 5 metros de altura, eso no me gusta, entonces te voy a dar un castigo, te voy a dar una recompensa mala, ¿no? Aquí en este caso la recompensa son números, como aquí a la derecha ven por ejemplo -1 y 10, ¿no? Entonces, esos sistemas tratan de encontrar las acciones que les dan recompensas más grandes. Entonces va a preferir siempre obtener un 10 que obtener un -1, ¿no? Entonces, pero esto uno lo diseña dependiendo del problema. Y es la única retroalimentación que le damos al sistema. Entonces,
al correr estos algoritmos, el sistema aprende a escoger cuál es la mejor acción dependiendo del estado en el cual se encuentre. Porque siempre van a tratar de maximizar sus recompensas, o sea, de ganar tanto como puedan, ¿no? Es como que ustedes les digan, bueno, por cada buena acción que hagas, te voy a dar 100 pesos, ¿no? Pero por cada acción equivocada que hagas, tú me tienes que pagar 50 pesos, ¿no? Entonces, obviamente, tú vas a querer ganar más, lo más que puedas, pero no te dicen cuáles son las acciones buenas y las malas. Eso tú tienes que descubrirlas, ¿no? Entonces, empiezas en este juego de empezar a hacer acciones, empiezas a explorar y empiezas a observar a ver si te están castigando o te están dando un premio, ¿no? Y obviamente cuando detectas que después de una acción te dio un premio, dices, ah, ok, esa es una buena acción, ¿no? Entonces empiezas ya a explotar el conocimiento que ya adquiriste. Entonces, en esos sistemas siempre hay una lucha, digamos, un trade-off entre explorar nuevas acciones y explotar el conocimiento que ya tienes. Todo con tal de maximizar tus ganancias a largo plazo. Entonces, se dan cuenta, es bastante más elaborado que el concepto de aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿sí? Pero es un modelo más completo, porque el día que tengamos algoritmos, que al día de hoy todavía no los tenemos, pero el día que tengamos algoritmos que permitan entrenar los modelos usando aprendizaje por refuerzo sin riesgo y que sea rápido, digamos, va a haber un cambio de paradigma. O sea, ahora todas las aplicaciones van a ser desarrolladas con aprendizaje por refuerzo porque es un esquema mucho más ambicioso y mucho más potente, ¿no? El problema es que es complicado. Por ejemplo, para entrenar esto no puedes entrenar directamente con el dron porque lo romperías, porque parte de estos algoritmos requieren que el algoritmo explore, que haga acciones que al inicio no sabe cuáles son las buenas y las malas, ¿no? Entonces, en el caso de volar un dron, simplemente romperías el dron. Entonces, la forma en que ellos lo lograron con el helicóptero es que utilizaban un simulador. Entonces, la función esta F, aquí en este caso, la F de X, sería cuál es el estado actual del helicóptero y la salida es qué acción tienes que hacer, ¿no? Cuánto voltaje le tienes que dar a cada rotor. O en el caso del helicóptero, bueno, son dos rotores, ¿no? El principal de arriba y el de la cola. Y entonces estimaban los parámetros de esa función en un simulador y luego encontraron una forma de reutilizar esa F, pero ya con el helicóptero real, que eso no es sencillo, o sea, pasar de un simulador al mundo real, eh, aunque tu simulador sea muy bueno para simular el mundo real, no es el mundo real, entonces no es trivial hacer eso. Pero ellos encontraron una forma de hacerlo para ese helicóptero en específico y les funcionó. Entonces, ese es la gran limitante, digamos, de aprendizaje por refuerzo y por eso hasta ahorita no es tan popular. Pero cada vez va teniendo más participación en las aplicaciones. Por ejemplo, está siendo utilizado para seleccionar los mejores anuncios que te pueden mostrar en tus redes sociales, ¿sí? No les puedo dar muchos detalles, pero ese es un proyecto en el que estoy trabajando para una red social que seguramente conocen y están utilizando algoritmos basados en esto. En específico se llaman algoritmos de bandido, máquinas bandido, se llama ese tipo de... Es una familia de algoritmos que son, digamos, parientes de aprendizaje por refuerzo, pero es un problema más simple todavía que el de aprendizaje por refuerzo. Porque en aprendizaje por refuerzo siempre trabajamos con secuencias de acciones que tienes que ejecutar. Pasas de un estado al otro, ¿no? O sea, el dron, toda la trayectoria que siguen durante su vuelo es una secuencia de estados. En los problemas de máquinas bandidos, no hay secuencias de acciones. Simplemente hay diferentes estados que se le llaman contextos, pero no es una secuencia, son contextos, digamos, estáticos. Pero te interesa saber cuál es la mejor acción para el mejor contexto. En este ejemplo que les daba, dependiendo
de la página que esté viendo la persona, cuál es el mejor anuncio o sea, cuál es el anuncio que si tú se lo pones a la persona, tiene mayor probabilidad de que la persona le haga clic, ¿no? Eh, pero allá no es una secuencia de estados, simplemente hay diferentes contextos y queremos encontrar el mejor anuncio para el mejor contexto, ¿sale? Bueno, entonces este es lo que tiene que ver con aprendizaje por refuerzo. En todos los casos estos, siempre estamos trabajando con una función, una función matemática, ¿no? En el caso de aprendizaje por refuerzo le llamamos la función en español sería como la política, ¿no? En inglés se llama policy. ¿Cuál es la mejor acción que debes realizar en ese momento, ¿no? Entonces, pues vamos a estar trabajando con funciones matemáticas. Vamos a empezar con funciones simples, como las funciones que son lineales. Y luego vamos a ver cómo estas funciones lineales, vamos a trabajar con una en específico, es una función polinomial. Van a ver cómo esa función polinomial es, digamos, el equivalente a una neurona y cómo luego vamos a pasar de trabajar, digamos, con una sola neurona a trabajar con redes de neuronas, que son las redes neuronales, donde las redes neuronales más famosas, digamos, más potentes, como StyleGAN, por ejemplo, o la de DALI, ¿no? Que genera imágenes, son modelos generativos, o la GPT, ¿no? Detrás de ChatGPT, son redes con miles de millones de neuronas, ¿no? Entonces vamos a empezar con una neurona para que entiendan bien qué es lo que está pasando, ya que van a ver, es súper sencillo realmente lo que estamos haciendo. Y luego cómo las organizamos en capas, ¿no? Y se van procesando capa por capa. Y eso permite tener modelos matemáticos muy complejos, donde ya, de hecho, ya no los analizamos desde el punto de vista de cuántos términos tiene la función y qué grado tiene la función, sino que ya simplemente vemos grafos, ¿sí? Y ya sabemos que cada nodo en este grafo es una función pequeña, ¿no? Como tal vez una función lineal. Eh, sí, bueno, podemos trabajar con funciones lineales o no lineales en las neuronas, pero digamos, lo básico de Machine Learning es que comprendan los modelos lineales, porque entonces ya va a ser fácil, digamos, crear más intuición de qué es lo que es. Cuando tú estás haciendo algo a una red neuronal, ya entiendes matemáticamente qué implica eso, ¿no? Que estás agregando una función más o le estás quitando una función más. ¿Cuántos parámetros agregas, ¿no? ¿Cuántos parámetros quitas? Bueno, entonces, en resumen, son tres familias generales que se consideran de aprendizajes, familias de métodos de aprendizaje. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. En aprendizaje supervisado hay dos tipos, clasificación y regresión. Y en el caso de no supervisado, yo aquí les mostré el ejemplo de cluster porque es el más común, pero hay otros problemas igual que se estudian. Por ejemplo, el que les decía hace un momento de reducir las dimensiones de los vectores o aumentar la dimensión, ese es igual un problema no supervisado, porque no te interesan las etiquetas, solo te interesa hacer esa transformación de datos, ¿no? A tener menos dimensiones o más dimensiones. Eh, Algunos métodos de no supervisados son métodos generativos. De hecho, ahorita ya veo que utilizan mucho el término de inteligencia artificial generativa, como las redes GANs, las Generative Design Networks, que generan imágenes súper realistas, ¿no? De personas o de paisajes, ya hasta películas hacen, ¿no? Mini videos, ya secuencias de frames que fueron generadas completamente desde cero, ¿no? Esos modelos igual, hay algunos modelos que son no supervisados, o sea, no requieres etiquetar cosas, sino que
Solamente le das ejemplos de imágenes y a partir de esas imágenes el modelo puede ser capaz de aprender los patrones. Lo aprende como si fuera una distribución de probabilidad y una vez que tienes esa distribución de probabilidad, pues puedes generar muestras de esa distribución de probabilidad, ¿no? Y a cada muestra que generes, pues puede ser tal vez el rostro de una persona que no existe, pero es muy, muy real. Se ve muy real, ¿no? O, o el texto, por ejemplo, los modelos GPT generan texto, ¿no? Tú le puedes decir, escríbeme sobre México y te va a generar texto ya. Va a generar secuencias de palabras que va a cumplir con las reglas gramaticales y que va a tener sentido semántico, ¿no? Va a tener significado eso que te ha generado, ¿no? Entonces, no supervisado, yo pongo aquí clustering porque es como que uno de los más utilizados, pero no es el único, ¿sale? Y acuérdense que igual puede haber métodos híbridos, dependiendo de la aplicación que quieran desarrollar. Bueno, digo, esta es la presentación de como que el panorama general y cómo como que vamos organizando los tipos de métodos, ¿no? Este curso lo va a enfocar en la parte del supervisado y al final vemos no supervisado. El problema es el de clustering por su utilidad. Y bueno, no sé si con respecto a eso tengan alguna pregunta o algún comentario. Sí, hay he visto en algunos videos, o sea, videojuegos en los cuales entrenan a una gente para que juegue y es la secuencia. ¿Eso serían un ejemplo de por refuerzo? Exacto, sí. De hecho, aprendizaje por refuerzo, esas pocas aplicaciones en las que se maneja aprendizaje por refuerzo. Una de ellas y creo que la principal son videojuegos. Ah, ok. Porque como es un ambiente a salvo, o sea, no rompes nada ahí en el videojuego, puedes dejar a la gente entrenando día y noche solito, aprendiendo mejores estrategias. Por ejemplo, hay unos juegos donde tú estás caminando y de repente siempre te están persiguiendo, ¿no? Algún ente del videojuego que te quiere matar, ¿no? Y ves que la forma en que te tratan de acorralar tiene inteligencia artificial, o sea, no es nada más una función de que vayan al punto X en línea recta, sino que tiene cierta estrategia, ¿no? Como para tratar de rodearte. Eso lo entrenan con aprendizaje por refuerzo, porque pueden dejar el algoritmo corriendo el tiempo que quieran. Y ese approach es el mejorcito para ese tipo de problema. Entonces, videojuegos es uno de los campos en donde tiene más potencial hoy día el aprendizaje por refuerzo. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No. Bueno, entonces vamos a entrar en materia entonces en cuanto a los algoritmos. A ver, tamaño correcto, ok. Entonces vamos a empezar con regresión lineal, ¿sí? Aprendizaje supervisado para regresión. Acuérdense que les comenté, si tienes un algoritmo de regresión, es de que te puede dar como salida esta función que te puede dar como salida cualquier número, negativo o positivo. Luego le puedes hacer un cambio para acotar la salida y ya lo conviertes en un algoritmo de clasificación binaria, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a trabajar primero con un algoritmo de regresión. Bueno, acá tal vez ese contenido ya no es el exacto, es que luego estas presentaciones las voy adaptando para este curso, porque son presentaciones realmente muy largas a veces que tengo. Entonces, tal vez esta lista acá tal vez debo borrar esto, porque hay cosas de aquí que no vamos a ver. Van a ser las cosas normales. Creo que no está aquí. Pero les digo, si en algún momento menciono algo y les digo, bueno, esto no lo vamos a ver, pero es algo que les interesa, anótenlo. Y luego me dicen, oye, mencionaste tal cosa, me gustaría saber más de eso. Y en la próxima sesión les platico, ¿sale? Lo que pasa es que es cantidad de información y siempre estoy tratando de como que hacerlo lo más compacto posible, como para este curso, ¿no? Que sea un curso básico, pero que
que tenga utilidad finalmente para ustedes, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a considerar el problema de predecir el precio de una casa. Son datos reales. Es una base de datos muy antigua, tal vez como 20 años, pero son datos reales de viviendas en algún lugar de California. Entonces, el tamaño de la vivienda, cada renglón en esta tabla es una casa o un apartamento. Y tienen acá el número de pies cuadrados, ¿no? El tamaño de esa vivienda, 560 pies cuadrados, 12 pies cuadrados, y el precio, ¿no? En miles de dólares de hace 20 o más años, ¿no? $37,000, $79,000, ¿sí? Entonces, imagínense que los contratan para una inmobiliaria que quieren valuar nuevas casas o terrenos de forma automática, ¿no? Quieren un software que les diga, mira, esta casa vale tanto, ¿no? O darles mínimo tanto o máximo tanto, ¿no? Algo así. Entonces, aquí tenemos los ejemplos etiquetados, ¿ya? Tenemos la X sería el tamaño de la casa y la Y es el precio, ¿sí? Entonces, aquí escogí 5 y los grafiqué para que vean más o menos cómo se van dispersando los puntitos. Entonces, cada puntito es una casa, son 5 casas. En la eje de las X está el tamaño de la vivienda. Aquí va de 500 a 2,500. Y en las Y está el precio, ¿no? En miles de dólares. Entonces, suponiendo que tenemos únicamente esos 5 ejemplos, nuestro modelo podría funcionar hasta con una línea recta, ¿no? Si logramos dibujar aquí una línea recta, ¿no? No sé, imagínense una línea que conecte este punto de acá con el de acá arriba, ¿no? Una línea que pasa por acá. Entonces, ese modelo lo podemos utilizar para evaluar una casa tal vez de 1,500 pies cuadrados, ¿no? Bastaría con, esa sería nuestra X. Evaluamos la F con esta X. La F sería la línea recta. Y nos dirían, ah, pues el precio son $100,000, ¿no? Entonces, digamos, si no tuvieran más datos, pues eso sería como que una suposición razonada, ¿no? Razonable, de acuerdo a esos datos. Obviamente, mientras más datos tengamos, nuestro modelo va a ser más preciso, porque igual y en este rango de acá, igual y los precios no suben de forma así, digamos, lineal, ¿no? En esta dirección, sino que igual y como que entre 1,000 y 1,500 pies cuadrados, tal vez es más o menos el mismo precio, ¿no? Entonces, tal vez realmente el modelo sea uno que suba por acá, luego como que sube muy poquitito, como de forma logarítmica, por ejemplo, y luego ya aumenta, ¿no? Tal vez a partir de 2,000 se dispara, ¿no? Exponencialmente el precio, ¿no? No lo sabemos. Pero este acá es un hueco muy grande. Entonces, si tuviéramos ejemplos acá, serían de mucha utilidad. Entonces, por eso en Machine Learning, mientras más datos tengas, es mucho mejor porque tus modelos pueden aprender esos patrones con mayor precisión, ¿saben? Entonces, aquí vamos a empezar a darle nombres a las variables. Vamos a llamarle X1 al tamaño de la vivienda y vamos a llamarle Y al precio, ¿no? El modelo, como les decía, más fácil que podemos pensar es una línea recta. Entonces aquí está la ecuación de la línea recta, ¿sí? Teta 0 más teta 1 por X1, donde X1 pues es el tamaño de la vivienda. Si nosotros le damos valores a teta 0 y teta 1, no sé, digamos que teta 0 es 2 y teta 1 es 2 también. Cuando tú le pases aquí un valor a X1, digamos, le pasas 893, pues solamente lo multiplicas por 2 y le sumas 2, ¿no? Y ese sería el valor de la Y, ¿no? Entonces, aquí, pues, teta 0 y teta 1, como los elegí, pues estarían mal, ¿no? Porque de hecho tendrían que reducir el valor. Tal vez sería dividir esta X1 entre, ¿qué será? Entre 20 tal vez. Entonces, para 1,500, divides 1,500 entre 20, ¿no? Que sería que 75, ¿no? Y ya más o menos tendría, meter un valor por acá, tal vez, me pasé, tal vez sería entre 15, tal vez, ¿no? Entre 15 y le sumas allá algún valorcito extra, ¿no? Entonces,
digamos, nosotros podríamos como que ir al tanteo, podríamos ir, es tan simple este modelo, tienes únicamente dos parámetros, o en redes neuronales son a los que llamamos pesos, que hasta tanteando podremos ir escogiendo sus valores, o de plano, pues, ustedes se acordarán, la ecuación de la recta, pues con 2 puntos que pasan sobre esa recta, puedes encontrar los parámetros, ¿no? Hasta digamos, analíticamente puedes calcular esos valores. La cuestión es que normalmente no son puntitos así que están en 2D, son puntitos que están en 10D o 20D, ¿no? Y no puedo ni siquiera visualizarlos, ¿no? Entonces necesitamos un método iterativo que nos calcule esto de forma automática, ¿no? Pero, digamos, en el caso así simple, hasta así con papel y lápiz puedes calcular ese modelo. Entonces, imagínense que tenemos un poco más de información. Además del tamaño de la vivienda, tenemos el número de cuartos que tiene la vivienda, ¿no? Entonces, es igual, pues va a afectar los precios. Entonces, en nuestro modelo ya tendríamos un término más, que sería el número de cuartos, ¿sí? Entonces, aquí le estoy dando un peso se llama teta 2. Entonces, estos pesos, de hecho, el nombre en sí lo dice el peso. ¿Qué tanto peso, qué tanta importancia tiene esta variable a la hora de predecir el precio, ¿no? Si yo les agrego una variable más, que sea una columna más, sea X3 y que sea el color de la casa, pues igual y el color no importa, ¿no? Bueno, al menos que seas un color exagerado, que bueno, está todo pintado de negro, así, caray, esa casa, no creo que alguien quiera, a menos que quiera poner un antro en ese lugar. Pero pueden pensar en variables que no tengan relevancia alguna en la predicción del precio. Entonces, el peso de esa variable, pues básicamente sería 0. O sea, no contribuye a calcular el precio. Entonces, cualquier cosa que tú le pases a esa variable, supongo que es una X3, aquí tienes teta 3 por X3, cualquier cosa que tú le des a esa variable, cualquier valor, te lo va a multiplicar por 0. O sea, lo va a ignorar. O sea, eso no es relevante para el caso. No nos importa. Entonces, eso, por ejemplo, es importante saberlo porque a veces, aquí las variables, pues, tienen significado, ¿no? Podemos darle una interpretación. Ya, pues, el número cuarto, pues, sí es importante, ¿no? Si me dices, por ejemplo, no sé, como decía, el color de la casa o, no sé, es que todo lo que se me ocurre sí importa, no sé, el número de ventanas o, no sé si tiene amaqueros o no, por ejemplo. Cuando viví en Monterrey, los yucatecos ahí en Monterrey trataban de buscar casas que ya tuvieran amaqueros, porque no usan los amaqueros, ¿no? Y si no tenían, nosotros tenemos que contratar un albañil para poner los amaqueros. Entonces, tal características de tipo que no importan. En este problema, puedes, o sea, entiendes qué significa eso y puedes saber manualmente, pues, no sé qué, vamos a ignorar esta columna, ¿no? Eso creo que no es relevante. Pero hay bases de datos, por ejemplo, las bases de datos del genoma humano. Por ejemplo, trabajo en proyectos de bioinformática, donde ya las columnas son puros códigos, ¿no? H1, B1, B2, no sé qué. No tiene un significado en el mundo real, o sea, para uno, ¿no? Son un montón de variables y tú no sabes cuáles son las relevantes. Entonces, si tú corres un modelo de estos y lo entrenas bien, el sistema va a descubrir cuál es el peso que merece cada una de esas variables. Entonces, si tú identificas que la variable X2 le asignó un peso de 0.0001, el modelo te está diciendo, ¿sabes qué? Esto no me importa. Lo que tú me pongas allá lo voy a desaparecer, lo voy a multiplicar por 0, ¿no? Entonces, allá entra lo que se llama ingeniería de features o de características, ¿no? Feature engineering, que dice que tú tienes un montón de variables y quieres descubrir de entrada cuáles sí vale la pena considerar para tu predicción y cuáles no sirven para nada, ¿no? Y entonces hay varias técnicas allá, pero se basan en descubrir qué peso le va a asignar el modelo. Si son pesos cercanos a ceros, es que no es muy relevante para la tarea. Entonces, aquí, digamos, en el método más simple, cada variable que tú quieras considerar en la predicción,
lo vas a agregar como un término más, o sea, le sumas el valor de esa variable, pero ponderado, multiplicado por un parámetro, que ese parámetro, el mismo algoritmo lo va a descubrir, va a estimar esos parámetros que sean los correctos, de tal forma que reduce el error en la predicción, en este caso la predicción del precio. Entonces, acá como pueden ver, ya son dos variables de entrada, x1, x2. Tienes una variable de salida, que sería la y, o en este caso le estamos llamando h de x. Esa h es porque es una hipótesis. Estamos suponiendo que este modelo es un buen modelo para predecir. Y este subíndice teta solo te está diciendo de forma explícita todas las variables tetas que veas del lado derecho son parámetros. Es lo único que nos está diciendo, ¿sí? Porque puede ser más complejo, obviamente, esto, ¿no? Puedes ir incluyendo algunas constantes o cosas que tú sepas que pueden ser de utilidad. Y lo único que está diciendo, si tú ves allá teta 0, teta 1, teta i, son parámetros y tu modelo los tiene que actualizar en su proceso de entrenamiento, no los tiene que ir cambiando. Bueno, si nosotros incluimos una columna aquí, como decimos, una variable dummy, una dummy variable, de tal forma que para todos los ejemplos le asignamos el valor 1. O sea, la casa 1 y tiene el valor 1, o sea, la x0. Casa 2, su x0 es 1. Casa 3, su x0 es 1. Todos 1, no una columna de puros 1 acá. Entonces, si nosotros hacemos ese truco, digamos, podemos entonces reescribir esta suma de forma abreviada, como la sumatoria, ¿no?, de los productos teta j por xj, desde la j0, que sería, haríamos referencia al primer término, hasta la j2, ¿no? Será hasta n igual a 2, que sería el término número 3, ¿sí? O sea, nuestro índice K sería de 0 hasta n-1, digamos, ¿no? Hasta n, aquí con el tiempo pues hasta n. Y esto en álgebra lineal te define lo que conocemos como el producto punto de dos vectores, que se escribe simplemente así. El vector teta sería, veanlo como una lista de Python o un arreglo de NumPy que tendría teta 0, teta 1 y teta 2, ¿no?, dentro de ese arreglo. Y x, esta x negrita, nos representaría el NumPy vector que contendría los valores x0, x1 y x2. Entonces, simplemente reescribimos esto. O sea, el cálculo te va a dar lo mismo. Va a ser simplemente esta suma, pero ya lo estamos poniendo en una notación de álgebra lineal. Entonces, básicamente, cuando hablamos de neuronas en una red neuronal, evaluar una neurona se reduce a calcular el producto punto de dos vectores, el vector de pesos y el vector de valores de los features que vas a analizar o vas a procesar con esa neurona, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el producto punto es muy utilizado en Machine Learning. Es tan utilizado que, ustedes saben, Google desarrolló un chip que le llaman TPU, ¿no?, Tensor Processing Unit, que es un chip que a nivel hardware está diseñado y especializado para calcular productos punto, específicamente para
multiplicar matrices de números, o sea, arreglos de NumPy en 2 dimensiones, multiplicarlos de forma paralela, ¿sí? Pero está especializado en eso únicamente. Hasta ahorita en Colab todavía no nos dan acceso en México. No sé si en Estados Unidos ya te permitan utilizar TPUs. Lo que sí nos permiten utilizar son GPUs y diferentes tipos de tarjetas de GPUs, ¿no? En específico son 3 tipos de GPUs. Y luego cuando veamos de los primeros programas en Colab, les voy a mostrar dónde lo pueden checar y la diferencia. ¿Sí? Y hasta cuánto, vamos a ver hasta cuánto tienes que pagar para usarlos. Yo, por ejemplo, tengo como el equivalente a mi tarjeta amigo de Telcel, le tengo puesto de crédito creo que 100 pesos, 200 pesos, no recuerdo, ahí lo checamos hace rato. Y te dan cierta capacidad de cómputo, ¿no? Entonces yo ya entreno mis algoritmos, mis redes neuronales, y me va consumiendo mi crédito. Cuando se acaba mi crédito, me dice, ya no tienes crédito, ¿quieres ponerle más o te quedas con la versión gratuita, ¿no? La ventaja de pagar es que puedes entrenar por más tiempo que la versión gratuita. La versión gratuita, de repente, como es gratuita, de repente te quitan el procesador. Y ya. O sea, si no salvaste tu último avance de tu entrenamiento, ya valió. O sea, tienes que empezar otra vez desde cero, ¿no? Y es igual les voy a mostrar cómo hacerlo para que, digamos, en la versión gratuita, cuando empiecen a entrenar sus redes neuronales, no pierdan todo el entrenamiento, ¿no? Porque de repente les va a desconectar Colab. Bueno, entonces, les menciono eso porque es importante. El concepto de este producto punto es tan relevante en Machine Learning que hay procesadores específicos para hacer estos productos, ¿no? Que son básicamente estas sumatorias. Porque aquí estamos hablando de 3 sumas, ¿no? O sea, 3 sumas que antes son sumas de productos, ¿no? Pero ChatGPT, utiliza miles de millones de parámetros, ¿no? Entonces son productos puntos enormes. Esos TPUs pueden ser productos de matrices de tamaños de millón por millón. ¿Sí? Entonces es una capacidad de cómputo exagerada. Entonces vamos a estar hablando mucho de los productos puntos en este contexto.